Sí, hermano, buenos días nuevamente. Qué gozo el poder compartir la palabra del Señor esta mañana. ¿Cuántas veces los que estamos acá, que tenemos la posibilidad, a veces me restringo de decir la bendición, porque no quiero que se tome mal que el tener hijos es bendición y el no tenerlos no lo es? Sencillamente es la posibilidad que Dios nos ha dado a algunos, a otros Dios no ha querido. No por eso son menos benditos de Dios que otros. Y quería hacer la salvedad, pero ¿cuántas veces los que estamos acá y tenemos la posibilidad de ser padres, hemos tenido que llamar a nuestros hijos, hemos tenido que sentarlos y hemos tenido que confrontarlos por algo que están haciendo incorrectamente? ¿Cuántos? Yo creo que todos. Pero cuando nosotros hacemos eso, tenemos el deseo de que esto pueda ser hecho una sola vez y para siempre. Queremos que cuando nosotros llamamos a nuestros hijos y les amonestamos sobre algo que ellos están haciendo incorrectamente, nuestros hijos aprendan la lección, nuestros hijos se arrepientan de lo que están haciendo mal hecho y nuestros hijos cambien. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Pero, tristemente, casi nunca sucede de esa manera. Casi siempre nuestros hijos van a ser nuevamente llamados, nuevamente amonestados, por lo mismo que usted ya alguna vez o en alguna ocasión los ha amonestado. No hagas esto, parece que todo quedó claro, y cuando pasa el tiempo, usted está llamando a su hijo de nuevo y diciéndole: te dije que no hicieras esto y lo volviste a hacer. Y tristemente muchas veces eso sucede varias veces. Esa es la realidad de la vida. Y esa es la realidad que nos está ocupando también cuando nosotros estamos estudiando el libro del profeta Amós. Este pueblo rebelde ha escuchado la amonestación de Dios por medio del profeta vez tras vez. Una y otra vez Dios les ha recordado y les ha hecho ver que hay ciertas cosas o demasiadas cosas que ellos están haciendo que es contrario al pacto que Dios había establecido con ellos, y más allá, o por ende, es una ofensa contra Dios. Sin embargo, todavía llegamos ahora al capítulo 8 y todavía escuchamos al profeta repetir las mismas acusaciones. En este capítulo, ya la realidad del juicio es un hecho. Ya nosotros vemos que el juicio va a venir. Ya Dios lo ha establecido así. En el capítulo 7 escuchábamos a Dios decir: yo no voy a tolerar más a este pueblo. Y cuando comenzamos en el capítulo 8 y veíamos esta visión del canastillo de las frutas de verano, veíamos a Dios repetirle al profeta: así como esta fruta ya está lista, ya está madura, así mismo está el pueblo para recibir el juicio. El tiempo ha llegado, le dice Dios al profeta: yo no los toleraré más. Un comentarista, hablando acerca de esta generación a la cual escribe Amós, dijo estas frases: Dios no puede mostrar misericordia a aquellos que rechazan su misericordia. No puede salvar a aquellos que no serán salvados. No puede negar sus juicios a aquellos que repetida y desafiantemente invocan ese juicio sobre sí mismos. Ellos no se pueden burlar de Dios. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, en nuestra exposición en el libro de Amós. Vamos al capítulo 8. Vamos a estar en los versículos del 4 al versículo 14.
del capítulo 8. Así que ya les estoy invitando a abrir sus Biblias allí. Amós capítulo 8, versículos 4 al versículo 14. Esta será la antepenúltima exposición que tendremos del libro de Amós. Vamos a tener el próximo domingo la exposición en el capítulo 9, versículos del 1 al 10. El domingo 24 vamos a hacer una parada. Y el último domingo del año, el domingo 31, vamos a terminar el libro de Amós con los últimos versículos allí en el capítulo 9 del 11 al verso 15. Así que vamos a leer Amós capítulo 8, versos del 4 al 14. Dice la palabra del Señor: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Señor, aquí está tu palabra. Permítenos ahora exponerla con fidelidad. Señor, habla a tu pueblo por medio de ella. Enséñanos, Señor. Amonéstanos. Que nosotros podamos, Señor, aprender de todas estas verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir lo deficiente. Ayúdanos también, Señor, a mostrar gratitud a ti. Y que sea tu palabra, Señor, la luz que guíe nuestras vidas. Guía a tu iglesia, Señor, por tu palabra. Que esta sea, Señor, el baluarte. Que como dice ella, Señor, ella pueda ser la columna y el sostén que tu iglesia tenga, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar sobre una verdad que está rodeando este texto. Y esta verdad es la siguiente: la disciplina divina viene cuando despreciamos y nos apartamos de la verdad. No hay peor juicio que la restricción de esa verdad. Y espero que en esta mañana podamos ver esto en este pasaje. La disciplina divina viene cuando despreciamos y nos apartamos de la verdad. Y no hay peor juicio que la restricción de esa verdad. Estaremos viendo este texto en dos puntos, en dos divisiones. El primer punto, los versículos del 4 al 6, el motivo reiterado del juicio.
Y los versículos que restan del 7 hasta el 14 vamos a estar viendo algunas imágenes de este juicio que Dios presenta por medio del profeta allí. Vamos a estar viendo esas 4 imágenes que se nos están presentando allí. El robar y el pisotear al pobre es uno de los motivos que Dios da para el juicio. Es interesante que este es uno de los motivos que recorre todo el libro. Desde el capítulo 2, Dios está amonestando al pueblo. De hecho, cuando comienza a hablar acerca del juicio sobre Israel particularmente, una de las razones de más peso que Dios le está dando al pueblo, por lo cual Él lo juzgará, es esta. Ellos están pisoteando al pobre, ellos están tomando como si la vida del pobre no valiera nada. Y Dios está diciendo en reiteradas ocasiones, de hecho en 4 ocasiones, en todo el libro de Amós, que esto era uno de los motivos del juicio. Realmente, dentro de aquellos que tenían los más pudientes, dentro de la nación había una insensibilidad para con aquellos que no tenían. Y el profeta está acusándoles de ser explotadores y de hostigar al pobre. Esta es una horrenda violación del pacto. Israel tenía un llamado expreso a atender y a cuidar a aquellos desvalidos dentro del pueblo. Si usted lee el pacto, si usted lee la ley, usted se va a dar cuenta de que Dios le había dicho que ellos tenían que tener expreso cuidado de viudas, huérfanos y pobres. De hecho, Dios había instaurado leyes específicamente para que estos vulnerables dentro del pueblo de Dios fuesen de alguna manera atendidos, fuesen socorridos por aquellos que tenían más posibilidades dentro de ellos. Hay leyes donde se les dice, por ejemplo, a los que cosechan que no pueden mirar atrás y recoger las gavillas porque esas tienen que dejarlas, porque esas son para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el pobre, y leyes como estas. Realmente esta es una de las cosas que Dios aborrece. Y es una de las cosas que el pueblo está haciendo de una manera deliberada. Y sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de arrepentimiento para con esto. Ahora, hay detalles interesantes específicos aquí. No solamente ellos estaban aplastando al pobre, miren lo que están haciendo. Ellos están alterando los pesos, ellos están alterando las medidas. Cuando yo leía esto, yo decía, oiga, pero como se parece esto a lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? Incluso dice el texto, mis hermanos, qué interesante, dice el texto que ellos están mezclando el grano con la paja. Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces usted compra algo y usted lo tiene que aventar para sacar la paja del grano, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel aquí. Ellos no tienen en cuenta el peso, ellos no tienen en cuenta las medidas, y en Israel de este tiempo habían 2 sistemas de medidas, vamos a decirlo así. O usted pesaba o usted medía. Y ellos no estaban tomando en cuenta ninguna de estas cosas. ¿Qué estaban violando? Bueno, vamos a escuchar lo que Dios había dicho en Deuteronomio 25, del 13 al 16. Miren qué interesante. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa para que, escuchen, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación al Señor. Hermano, a veces pensamos que hay cosas que son insignificantes. Esto es una tontería. Bueno, esta supuesta tontería, Dios había dicho que delante de Él era una abominación. Hay pocas cosas en la Biblia
dentro de todas las que hay, que son tomadas como abominación. Miren qué interesante. El actuar en contra de otras personas, específicamente en contra de lo que le estamos vendiendo, delante de Dios, es una abominación. La injusticia, mis hermanos, en cualquiera de sus facetas, por muy tonta que a nosotros nos parezca, por muy superficial que nos parezca, toda injusticia delante de Dios es una abominación para Dios. Y esta gente están comerciando, esta gente están viviendo su vida sin tomar en cuenta esto. Esta gente habían olvidado que Dios le había dejado claro en el pacto cómo ellos tenían que ser y cómo ellos tenían que vivir con relación a los que estaban a su alrededor. Ellos estaban aplastando a aquellos dentro de su propio pueblo a los cuales tenían que cuidar y con los cuales tenían que obrar en justicia. Sin embargo, ellos no lo están haciendo. Además de esto, mis hermanos, lo que está pasando aquí es interesante. La idea que Amós está transmitiendo es la siguiente. Fíjense hasta dónde llega el punto de maldad de lo que está sucediendo aquí. Ellos están haciendo esto, ellos están explotando al pobre, pero pareciera ser por la idea que Amós está trayendo, que lo que ellos están buscando es que ese pobre llegue el momento en que no tenga posibilidad de comprarles, los van a tomar como acreedores para luego pasarlos como esclavos. Miren lo que dice versículo 6. Para comprar al pobre o los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. El motivo, el fin de todo esto que ellos están haciendo es que ellos, su ansia de tener es tan grande que no solamente ellos están obrando en injusticia con los pobres, sino que su fin es esclavizarlos. ¿Cuánta maldad había en el corazón de esta gente? Que esta oración o esta pregunta que ellos están haciendo, y esto también es interesante, está en medio de las fiestas que ellos tenían para supuestamente adorar al Señor. No sé si usted se dio cuenta. La pregunta que comienza en el verso 5, que dice, ¿cuándo pasará el mes? Si usted lo lee en otras versiones está más claro. Se refiere a fiestas. Este mes que ellos se están refiriendo aquí se refiere a las fiestas que ellos celebran para supuestamente adorar al Señor. ¿Qué ellos están diciendo? ¿Cuándo terminarán estas fiestas para entonces nosotros volvernos a dedicar a qué? A extorsionar al pobre, a robarle al pobre, a echar la paja en los granos y a seguir enriqueciéndonos. Para ellos no estaban enfocados en disfrutar aquellas fiestas y aquellos días en los cuales ellos estaban apartados para adorar a Dios. Ellos estaban deseosos de que esos días terminaran para ellos seguir en su maldad contra los pobres de la tierra. Hermanos, dos cosas aquí interesantes. Que Israel esté haciendo esto, específicamente con relación contra los pobres, es algo que Dios detesta y ya lo veíamos en Deuteronomio. Pero tenemos que entender muchas veces por qué Dios detesta tanto esto. En primer lugar, Dios detesta tanto esto porque es contrario completamente a su carácter. Hay una injusticia tan grande delante de un Dios de justicia que Dios no lo puede soportar. Y precisamente su pueblo está llamado a obrar en justicia, no en injusticia. Porque su pueblo está llamado a reflejar el carácter de su Dios. Y ellos no están reflejando el carácter de Dios. Ellos están haciendo todo lo contrario.
Hermanos, ellos mismos tenían que mirarse en el espejo de esos pobres a los cuales ellos están pisoteando. Porque esa es su historia. Ellos eran una familia que no tenían nada. Fueron nómadas por mucho tiempo. Habían pueblos grandiosos a su alrededor. Dios los tomó y Dios los hizo su pueblo. Dios les dio preciosas promesas. Dios los acompañó. Cuando estaban vagando en el desierto, Dios los sostuvo. Ellos eran pobres. Pero sin embargo, ellos habían visto la mano de Dios obrando en bendición para con ellos. Si alguien podía ser fiel representante de lo que es la justicia y la misericordia de Dios, era Israel. Porque ellos lo habían experimentado. Ellos conocían el carácter de Dios. Pero ellos no tenían intenciones de vivir según su carácter. Ellos estaban pensando en ellos. Ellos estaban centrados en su egolatría. Ellos querían enriquecerse a costilla o a costa de cualquiera. Ellos no estaban interesados en mostrar el carácter de Dios hacia los demás. Y Dios está ofendido con eso. Cuando nosotros vivimos sin tomar en cuenta esto, nosotros no agradamos a Dios. Dios no se complace con eso. Por muy pequeño que usted piense que usted está haciendo algo, por muy insignificante que sea, esto es una tontería. Esto no tiene valor. Esto no tiene repercusión. Bueno, quizás delante de Dios sí la tenga. Porque no es nuestra justicia. Es la de Dios la que importa. Esa es la verdadera. Y esa es la que Dios quiere que nosotros mostremos a los demás. Entonces, que nosotros podamos tener en cuenta el carácter de Dios. Ese Dios que es completamente justo. Ese Dios que no tolera ni la más mínima injusticia. Y se lo está haciendo saber a este pueblo. Le está diciendo, eso que están haciendo, esa pajita que están echando de más, esa pesita que no llega a donde tiene que llegar, para mí es una abominación. Yo no lo tolero. Esa tontería que nosotros vemos a diario, para Dios es una abominación. Porque va en contra de aquellos que tienen su imagen. Mis hermanos, la vida de nuestros prójimos es importante para Dios. Como nosotros los tratamos es importante para Dios. Dios quiere que nosotros mostramos su carácter para con los otros. Dios quiere que nosotros no andemos en nuestra propia justicia, en aquella que no es justa. Porque esa es la gran verdad. Nuestra justicia no es justa. La de Dios es justa. Y esa es la que nosotros tenemos que buscar, anhelar y en la cual tenemos que andar. Eso es lo primero que nos enseña esta parte. Lo segundo, qué triste, mis hermanos. Este pueblo había perdido todo gozo de ir a adorar a Dios. La intención de su corazón era sus negocios, era su explotación, era su extorsión, era sus ganancias. Las fiestas que Dios había instituido, el día del Señor, era un peso y una carga para ellos. ¿Cuándo terminará esto? Para que yo pueda seguir con mi vida. Una de las cosas que ellos iban a sufrir, y esto es interesantísimo, es que iban a perder esa posibilidad. Es que la iban a perder. Cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a ver dónde está parado Dios y qué es lo que Dios está haciendo. Ellos no tenían en estima que como pueblo de Dios, Dios les había dado el privilegio de adorarle, de celebrar, de regocijarse en una adoración pura y genuina a su nombre. Pero usted sabe qué, muchas veces nosotros tampoco tenemos claro la tremendísima bendición que tenemos de estos tiempos. Muchas veces para nosotros este tiempo es una sobra. Es si puedo, si tengo tiempo, si quiero, si dormí bien, si me levanté con ánimo. Hermanos, el día del Señor
Es un día para disfrutar del Señor y de sus bendiciones para nosotros. Dios le está recriminando eso a ellos. Y nosotros pensamos, no, ya esto no tiene importancia. Déjeme decirle que eso tiene importancia. Déjeme decirle que el mandamiento del día del Señor es un mandamiento dentro de la ley moral de Dios. Es el cuarto mandamiento de la ley moral. No es una ley ceremonial, no es una ley civil, es una ley moral. El pueblo de Dios necesita en todos los tiempos adorar a Dios. Dios merece y requiere ser adorado por su pueblo. Y eso no lo va a cambiar nada ni nadie. De hecho, cuando estemos en su presencia, vamos a continuar adorándole. Y no me pregunte cómo, ni cómo va a ser la distribución, porque yo no la sé, ni creo que nadie lo sepa. ¿Verdad? Porque nadie ha ido allí o nadie ha estado allí. No tenemos una máquina del tiempo. Pero lo vamos a hacer. De alguna manera lo vamos a hacer. Pero también el día del Señor Dios nos lo ha dado para nuestro bien. Nosotros necesitamos el día del Señor. Hermanos, Dios no lo necesita. Dios no lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Dios requiere que sea adorado. Dios lo manda. Pero no porque Dios lo necesite. Son instrucciones válidas, provechosas para nosotros. Nuestro corazón necesita de Dios. Nosotros como seres humanos necesitamos adorar al Dios verdadero, porque si no, usted sabe qué va a pasar. Vamos a adorar cualquier otra basura. Cualquier otra basura. Así que este es un regalo de Dios para nosotros. Para nosotros. Tener la posibilidad de entender cuál es nuestro Dios. Tener la posibilidad de separar un día y decir, este día lo voy a dedicar a adorar a mi Dios. Este día voy a dedicarlo a tener su palabra, a abrirla, a alimentarme con ella. Eso es un regalo del Señor. Esta gente, para ellos no significaba nada. Por supuesto, la adoración que ellos están rindiendo tampoco es una adoración para Dios. Porque la intención de su corazón no es adorar a Dios. Es servirse ellos mismos. Es aprovecharse ellos mismos. Aún en su adoración. Hermanos, que nosotros tengamos claro el valor de este día que apartamos para el Señor. Este no es un día para si quiero, si puedo, si tengo ganas. Este es un día para Dios. Y Dios toma muy en serio y tiene muy en cuenta lo que nosotros hacemos este día. Tenemos 6 días para trabajar, para esforzarnos, y es bueno y es válido y Dios nos manda a hacerlo. Pero este día es para que lo apartemos para Él. Que usted pueda animar a los hermanos que no están aquí esta mañana. Los pueda animar con eso. Claro, claro. Claro, Jesús dijo, el día del Señor no fue hecho por causa del Señor, sino por causa de los hombres. Que podamos, mis hermanos, entonces, tener esto bien claro. La segunda cosa que podemos ver son las imágenes del juicio. Vamos, versículo 7 al versículo 14 ahora. El versículo 7 es un versículo, como decimos en buen cubano, tajante. Dios dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿De cuáles? De todas estas malas, de todo lo malo que ellos están haciendo. Este anuncio no es un anuncio de gozo. Dios no está elogiando al pueblo. Dios le está diciendo, yo no estoy ajeno a todo lo que ustedes están haciendo y yo no me voy a olvidar de eso. Este anuncio pone el sello de que el juicio va a venir en contra de su pueblo. Dios ha jurado varias veces en este libro por sí mismo. En el capítulo 4, verso 2, Él juró por su santidad. En el capítulo 6, verso 8, Él juró por sí mismo. Y ahora aquí hace algo muy interesante. Él jura
por el orgullo, y esa es una traducción válida, o lo que, como está aquí en la Reina Valera, por la gloria de Jacob. Y es interesante. Y es interesante por lo siguiente: Dios no es el orgullo y la gloria de este pueblo. Sin embargo, Él se está refiriendo a Él mismo como el orgullo y la gloria de Jacob. Qué interesante. Pareciera ser que el profeta está nuevamente tratando de llamar la atención al pueblo. Les está recordando que hubo un tiempo en que verdaderamente Dios significaba correctamente algo para ellos o para su ascendencia. Quizás esté en la mente el famoso encuentro de Dios con Jacob que vemos narrado en Génesis 28, o el otro encuentro en Génesis 35. Estos dos encuentros en la ciudad de Betel. Lo cierto es que en este momento Dios está usando esta frase, pero esta es una frase contraria a lo que verdaderamente este pueblo está viviendo y lo que verdaderamente Dios está representando para ellos en este momento. Sin embargo, Él está jurando por ese nombre que el juicio va a llegar y que Él no se va a olvidar de todo lo que ellos están haciendo. Este juicio hay 4 imágenes aquí. La primera imagen es la imagen de la tierra temblando. Dice versículo 8: ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y la imagen que tenemos aquí que Dios trae es la imagen del río Nilo. Hermanos, cuando el río Nilo crecía y se desbordaba, ahí arrasaba con todo lo que tenía a su alrededor. Con todo. Todas las cosechas que estaban en la ribera del río, todas quedaban inundadas, todo se moría. Esta es una imagen de completa devastación. Pero fíjense, no solamente tenemos la imagen cuando el río se desborda, sino cuando el río está seco también. Entonces hay una imagen de devastación y hay otra imagen de devastación. Sin las aguas del río, la agricultura de toda esta zona dependía del río. Esta zona es seca. Tiene tiempos muy secos. Aunque tiene tiempos muy lluviosos, tiene tiempos muy secos. Si el río no tenía el agua suficiente, las cosechas no se iban a dar. Si el río crecía y se desbordaba, las cosechas no se iban a dar. Dios está diciendo, lo que viene es devastación. Y lo está mostrando por medio de este juicio. Otro de las imágenes que se nos presenta es el sol poniéndose al mediodía. Qué interesante, ¿verdad? Acontecerá en aquel día, dice el verso 9, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esta imagen está puesta aquí con toda intención. Esta imagen le está recordando a ellos que esta es una de las consecuencias de violar el pacto. Si usted va a Deuteronomio 28, en el versículo 29, usted va a leer lo siguiente. Al mediodía andarás a tientas como un ciego en la oscuridad. Esta es una de las repercusiones de violar el pacto. 28-29. Y lo que Dios está diciéndole a ellos ahí es que el desamparo y la confusión vendría sobre ellos. Dios los iba a abandonar. Dios iba a traer juicio. Y es por eso que Él usa esta imagen que ya Él había traído cuando está dejándoles las consecuencias del juicio en Deuteronomio, de las consecuencias, de violar el pacto en Deuteronomio 28-29. Sus celebraciones, y esta es otra imagen que tenemos en el verso 10, sus celebraciones se convertirán en lamento y en llanto. Y desde el capítulo 5 el profeta está hablando del luto.
Recuerden, comienza el profeta en el capítulo 5 diciendo: yo traigo una palabra de lamentación para ustedes. Y esta es la imagen que nuevamente el profeta trae. Toda la alegría que ellos tenían, toda la satisfacción y la seguridad que ellos estaban viviendo, producto de toda la extorsión y la injusticia que estaban trayendo sobre los pobres, se iban a convertir en luto y en llanto. Todas sus fiestas, y habla aquí el profeta, menciona las fiestas, iban a ser para ellos lamentación y llanto. Pero es interesante, hay una imagen, una frase que usa el profeta ahí, al final del verso 10. Y la volveré como en llanto de unigénito. Posiblemente el profeta les esté recordando además que Dios juzgó severamente a Egipto y precisamente el último juicio tuvo que ver con la muerte de los primogénitos. El profeta le está diciendo: mira, no hay para el ser humano algo tan grande y tan fuerte en cuanto a lamento que perder un hijo. Y él les está diciendo: el lamento que ustedes van a sufrir va a ser comparado con eso. Y ellos tenían la experiencia de ver el lloro de los egipcios cuando Dios pasó y mató a los primogénitos. El clamor en Egipto era tan grande que era ensordecedor. Dios les está diciendo: así mismo será entonces también el clamor de ustedes cuando yo venga y les juzgue. Hermanos, el último juicio, la última imagen, es la imagen más llamativa de este texto. Versos 12. Versos 11 en adelante. Dios les está diciendo: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hermanos, Israel no había querido escuchar a Dios cuando tuvo oportunidad. Dios había dicho en el capítulo 2 que Él iba a juzgarles específicamente, y hablando ahora específicamente en cuanto a Judá, pero Israel está haciendo lo mismo. Porque ellos han despreciado su palabra. Literalmente esta es la realidad del pueblo. Ellos han despreciado la palabra de Dios. Qué interesante. Dios dice: yo voy a quitar mi palabra. Ya ustedes no van a tener que no van a tener que pesarles. Yo voy a retirar mi palabra. Ellos han desafiado y ellos han rechazado al profeta. ¿Recuerdan el domingo anterior? Veíamos cómo el falso sacerdote Amasías se había levantado, había escrito al rey y le había dicho: oye, las palabras de Amós, la tierra no las puede soportar. Como este falso sacerdote le había dicho a Amós: mira, recoge lo tuyo, y vete a tu tierra y profetiza allá. El pueblo no está soportando la verdad de Dios. Y en medio de esta realidad, Dios dice: mira, mi palabra entre ustedes va a cesar. Pero ¿saben qué? No solamente eso va a pasar, sino que Dios dice que Él mismo va a producir hambre en los corazones de ellos por su palabra. Esta es una imagen espectacular. Ustedes no desechan la palabra, no quieren oír la palabra. Perfecto. Yo voy a poner en sus corazones el deseo de oírla y no la van a tener. De esa manera Dios los está juzgando. Esto es juicio. Esto es juicio. Cuando Dios quita su palabra, esta es la imagen más cruda del juicio. Para que usted entienda eso.
No hay pueblo que resista sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es la base, es el sostén de todas las cosas. Miren, nosotros vivimos en una sociedad que rechaza abiertamente la palabra de Dios. Pero es interesante que aún los códigos por los cuales la sociedad se rige o se ha regido hasta ahora, ya vamos cada día de mal en peor. Pero los códigos por los cuales la sociedad se ha regido hasta ahora, cuando usted escarba, tienen su fundamento en la palabra de Dios. Cuando usted lee en una ley de un país que dice robar es malo, ¿dónde dice eso? ¿De dónde aprendimos eso? Búsquelo en la Biblia. Cuando dice matar es malo, búsquelo en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la información en la conciencia que Dios nos ha dado. Si Dios restringe eso, no querramos ver el fin. Una sociedad que no tenga los principios de la palabra de Dios está destinada al caos y no en mucho tiempo. Y no en mucho tiempo. Ninguna sociedad puede sostenerse sin Dios. Aun cuando no lo quiera reconocer. Hermanos, ¿qué dejaremos para el pueblo de Dios? Si esto es una verdad en la sociedad, ¿qué dejaremos para el pueblo de Dios? ¿Cómo este pueblo, que era el pueblo de la palabra, que era el pueblo que había recibido la ley, que era el pueblo al cual se le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios, que era el pueblo que tenía que vivir según el pacto y enseñarle a otros cómo era su Dios, cómo iba a vivir sin la palabra? Hay una frase, no la anoté, pero me gustó muchísimo. Alguien dijo, el pueblo iba a ser disciplinado por desechar la palabra, y la disciplina iba a ser tener hambre por la palabra. Fíjense qué interesante. Dios los estaba disciplinando, Dios los estaba juzgando porque ellos estaban rechazando la palabra, habían rechazado al profeta, y Dios les iba a hacer ver ahora cómo ellos iban a luchar, iban a anhelar, iban a correr. Y dice aquí, hay una imagen aquí, iban a ir de mar a mar, iban a deambular literalmente, tratando de escuchar la voz profética de alguien, pero no iba a haber profeta. ¿Ustedes rechazaron al profeta? Perfecto. No va a haber profeta. Y ahora van a tener hambre por la palabra y no van a tener la palabra. Hermanos, sobran los elementos o sobran las repercusiones que nosotros podemos ver de este caos. Sobran, podemos mencionar muchísimas. Si Dios quita la palabra, la iglesia no va a caminar conforme a la verdad porque no va a tener la verdad. ¿Cómo iba a caminar este pueblo ahora? Pero ¿saben qué? Nosotros también de alguna manera podemos encontrarnos rechazando la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, cuando yo la tengo y no voy a ella todos los días. Tengo la Biblia, entiendo que es la palabra de Dios, pero qué bonita se ve en el librero. Paso, la limpio, la dejo ahí o en la mesita al lado de la cama. Eso es desprecio por la palabra. Eso es no dar el valor que la palabra tiene. Eso es no entender que yo necesito la palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted sabe cómo más? Cuando no determinamos nuestros asuntos de la vida por la palabra. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué haré? ¿Vaya aquí? No, pero lo que dice ahí no es lo que yo quiero hacer. Bueno, ahí está la palabra, ¿verdad? Entonces ahí se infiere otra. Cuando la palabra no es la autoridad que rige mi vida,
Oh, sí, esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios y la palabra de Dios. Pero cuando yo tengo que afrontarla, ya la que manda es mi palabra y no la palabra de Dios. Ahí rechazamos. Ahí rechazamos la palabra. Entonces, cuando yo no entiendo la autoridad, cuando yo no entiendo la supremacía que la palabra de Dios tiene que tener en mi vida, en mis relaciones, en mi fe, en la iglesia, en todo, de alguna manera yo estoy obrando en desprecio por la palabra de Dios. Ustedes saben cómo yo creo que Dios está juzgando hoy muchas veces, al igual que juzgó a este pueblo. ¿Usted quiere que le diga? Cuando las personas no quieren sufrir la verdad de la palabra de Dios y se van tras charlatanes que menosprecian la palabra y predican lo que ellos quieren y predican lo que la gente quiere oír, eso es juicio de Dios. Pablo lo dice, se lo dice a Timoteo. Irán tras las fábulas, tras los cuentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieres sufrir, no quieres, mira, someterte a la palabra de Dios. Ok, Dios te entrega allí. ¿Esto es lo que tú quieres escuchar? Pues escúchalo y sufre el resultado. Esa es la manera en que nosotros vemos el juicio de Dios, Dios quitando su palabra. ¿Tú la rechazas? Perfecto. Vete y escucha a estos charlatanes y aliméntate con ellos y verás las consecuencias finalmente. Mis hermanos, la imagen que se nos presenta aquí nos menciona a las vírgenes jóvenes, y a los jóvenes. Estos son los más fuertes, ¿verdad? Estos son los más vigorosos, los que más pueden aguantar. Pero usted sabe lo que se nos dice de ellos, que también se van a desmayar. Lo que Dios está diciendo aquí es que por mucho que la gente va a buscar, por largo tiempo no va a encontrar la palabra de Dios. No sabemos si esta época de este juicio a la cual Dios está haciendo referencia por medio del profeta tiene que ver con los 400 años de silencio. Posiblemente tenga que ver con estos 400 años en que no hubo profecía, no hubo palabra de Dios para el pueblo. Hermanos, en estos 400 años muchas cosas sucedieron. Y ni un aliento de Dios para con su pueblo en esa época. El templo fue profanado. No hubo palabra de Dios. No hubo un aliento de Dios, no hubo ánimo de Dios. Hubo guerras sangrientas. Dios no habló a su pueblo en medio de este tiempo. Es algo verdaderamente terrible. Y Dios termina en el versículo 14 de este texto recordando que la idolatría iba a ser destruida. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Dan y Beerseba, los dos lugares donde Jeroboam había instituido los lugares altos para adorar los becerros de oro que él había traído para que el pueblo no tuviese que ir a Jerusalén. Dios está diciendo: aquellos que confían en estos lugares altos serán destruidos y quebrantados y nunca más se levantarán. Sin duda, mis hermanos, tenemos muchísimo que aprender de este libro. Muchísimo que aprender de este libro. Tenemos que examinar nuestras vidas a la luz de estas realidades que están aquí. Volvemos a ver en el día de hoy cómo Dios juzga a aquellos que viven haciendo lo que les place y rechazan la verdad. Vemos cómo el juicio más terrible es cuando Dios decide restringir esa verdad. Cuando Dios decide: ya no vas a tener la verdad. La vas a buscar, la vas a anhelar,
Vas a saber que te hace falta, pero no la vas a encontrar. Esta es una tristísima imagen del juicio que vendría para con su pueblo. Termino, mis hermanos, recordando entonces la verdad de esta mañana. La disciplina divina viene cuando despreciamos y nos apartamos de la verdad. No hay peor juicio que la restricción de esa verdad. La disciplina divina viene cuando despreciamos y nos apartamos de la verdad. No hay peor juicio que la restricción de esa verdad. Que el Señor nos ayude a mirar todas estas cosas, a entender cómo Él quiere que vivamos, que Él nos ayude a amar esa verdad que Él nos ha dado, que Él nos ha regalado, que tenemos el privilegio de tener, que Él nos dé una claridad de cómo nosotros debemos vivir por la verdad, para la gloria de Él, y que Él nos dé las fuerzas, el ánimo para caminar así. Que el Señor nos bendiga.